La semana pasada habíamos quedado en el Salmo, estábamos viendo el Salmo 23, ¿verdad? Voy a hacer un repaso, voy a tratar de ir un poquito con el tiempo, ¿no? Porque para que empecemos la clase hoy. Sabemos que el Salmo 23, David, pues fue quien, guiado por el Espíritu Santo, lo escribe. Vemos un salmo que nos habla de confianza, nos habla de cómo el Señor nos guía, cómo el Señor es nuestro pastor, ¿verdad? Esa imagen pastoral ahí del Señor. También nos habla del versículo en adelante, no, del 4, precisamente nos habla de la transición de ese valle de sombra, que nos habla la palabra. Y el 5 y el 6 nos habla del Señor también como anfitrión también. Hay una imagen de banquete, de hospitalidad allí, según la cultura oriental. No, bueno, cuando habla del Salmo de mi pastor, Jehová es mi pastor, nos hablaba, la semana pasada estábamos hablando de ese sentido de pertenencia, ¿verdad? Ese sentido de pertenencia que debe haber. Él es nuestro pastor, pero yo también a la vez le pertenezco a él como oveja, y una relación mutua, Hablamos también que el ser el pastor, si él es nuestro pastor, implicaba que él iba a alimentar, iba a guiarnos, iba a protegernos, iba a cuidarnos, porque eso es lo que hace el pastor con sus ovejas, y él es el buen pastor. Hablamos también que las ovejas no se dan guiadas por el pastor por la vista, sino por la voz. Ellos reconocían la voz, y por eso el tono de la voz, ese tono según estudios científicos, yo les mencioné la semana pasada eso, el tono de la voz es lo que permitía que las ovejas, otros los llamaran y no los reconocían, porque ya se identificaban, ya identificaban el tono de la voz del pastor, ¿no? Y por eso que un extraño no reconocía. Hablamos también de como nuestro proveedor, nada me faltará. Hablamos de la protección, de la dirección y del cuidado esmerado, nos alimenta a través de su bendita palabra. Y hablamos que las ovejas pues necesitaban descansar, un entorno seguro y tranquilo, con espacio suficiente inclusive, acceso a alimentos, acceso al agua, un lecho limpio para estar cómodo, algo ahí que sea segunda y sentirse protegida de depredadores, ¿no? Y bueno, todas estas cosas el Señor nos las ofrece en este salmo. Habla de lugares delicados, pasto me hará descansar, no cualquier cosa, y junto a agua de reposo me pastoreará. Esto no lo mencioné la semana pasada, pero esa agua de reposo, porque ella le tiene miedo al agua corriente, ¿ok? Al agua que no es de reposo, al agua que no está tranquila, porque temen que caerse y hundirse, ahogarse. Entonces por eso el Señor nos presenta esa agua de reposo. Entonces dice el Salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me dará descansar, junto a agua de reposo que me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno, porque ¿qué? Tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Y qué? Mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso. Dice el 3, que es donde vamos a comenzar. Confortará mi alma. Confortará mi alma. Esta palabra confortar mi alma, a lo mejor no es lo que podemos llegar a pensar, que solamente es pasar la mano, el consolar, así, sino tienen en el hebreo otro significado también. La palabra es shu, con S, y significa hacer volver, restaurar o convertir. Pudiéramos decir que es traer de vuelta también a un alma o a alguien que está descarriado por allí. Las ovejas se descarrían.
Hay algunas rebeldes que se van, hay algunas rebeldes que agarran su camino, se descarrían. Así que también es para traer de vuelta un alma que está desviada o inclusive agotada. También se aplica. Es regresar, volver a traer. Puedo estar yo muy fortalecido y de repente caigo en un desánimo. Entonces el Señor me vuelve a traer esa fortaleza en mí. Eso es lo que significa ese confortar. Volver a traer nuevamente. Volver a poner sobre mis pies. Eso es confortar. Confortará mi alma. Es el significado básico que encontramos allí y se aplica, por ejemplo, cuando Esaú, cuando iba camino a Seir, dice, así volvió Esaú aquel día por su camino. Génesis 33, 16. Así volvió, allí sería esa palabra shub en hebreo. Por ejemplo, cuando mis enemigos retroceden, allí en el Salmo 9.3, allí se usa esa palabra también, shub. Por ejemplo, cuando Noé lanza, no la paloma, es el otro pájaro, y no iba y volvía, allí se usa también esa palabra, iba y volvía, volver. Entonces tiene ese significado, que el Señor nos hace volver nuevamente, aun cuando estamos descarriados, puede hacernos volver nuevamente por su camino si pertenecimos a Él. Solamente que lo va a hacer, como habla en Isaías, quebrando la pierna. ¿Sabe que eso le hace las ovejitas, no? Cuando están descarriadas. Las ovejitas, cuando son muy tercas y quieren andar por su camino y no quieren seguir al rebaño, no quieren seguir con el pastor, sino que se van por su lado, no le queda otra el pastor, sino que quebrarle la piernecita. Por eso se llaman las ovejas perniquebradas. Le tiene que quebrar la patica, no la pierna, la patica. Y el Señor a lo mejor literalmente no nos quebrará la patica, pero sí hace situaciones en que nos lleva, como Él solamente lo sabe hacer, nuevamente nos hace volver a veces a través del sufrimiento mismo. ¿Cuánto le dolerá esa patica quebrada a la ovejita? Pero ¿sabes qué? Cuando el Señor le rompe esa patica a la ovejita, después tiene que llevarla cargada en sus brazos. Lo que es tener del Señor ese cuidado esmerado. La misma palabra la vemos en el Salmo 19:7. Shub. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué convierte el alma? ¿Y cómo se podrá aplicar allí? Bueno, que convierte el alma es que lo vuelve al estado original antes del pecado. Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio sencillo, que convierte el alma. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Puede hacer volver nuevamente a un estado original. Piense todo lo que implica. Por eso es que es importante que lea la palabra diariamente también. Qué importante es sumergirse en la palabra del Señor. Nuestra alma, mi hermano, y día a día, esa conversión se va a ir dando hasta que estemos en la presencia del Señor, porque el Señor siempre está trabajando en nosotros. Siempre va a estar trabajando en nosotros, perfeccionando. Nunca vamos a llegar a ese estado original, pero el Señor va a ir haciéndonos cada vez más, moldeándonos a lo que Él quiere, va convirtiendo a su manera lo que Él quiere hacer en nosotros, convirtiendo el alma. Y dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Quién será el sencillo? ¿Será alguien humilde? ¿Quién será este sencillo? Pero bueno, si es sencillo, si es humildad, no tendría problema. Pero es que la palabra sencillo significa en el hebreo, la palabra petaí, que significa
tonto, seducible. Una persona que es seducible, una persona que es fácil de engañar, una persona también ignorante, simple, también habla la palabra que quiere decir Betai, pero sobre todo seducible. ¿Nos hemos dejado seducir alguna vez por el enemigo, o aún por la misma carne, o aún por el mundo, en cosas que no debemos o hablar o hacer, y cómo podemos ser seducidos a querer hacerlo? Nuestros hijos, o en esta, bueno, pero no solamente los hijos, estamos hablando de los jóvenes, cualquiera puede caer en eso, pero entendemos que la juventud puede tener mayor tendencia a que puedan seducirlos que a uno mismo, a través de la red, a través de cualquier otra cosa. ¿Qué podemos hacer? No podemos andar por allí todo el tiempo detrás de ellos, cuidándolos en el colegio, en la escuela, y le pedimos a la maestra que nos dé una sillita para sentarnos con ellos hasta que termine la clase, o si es en el liceo también, y seguimos y pedimos un permiso del director y nos quedamos allí todo el día vigilándolo. Ahí cuando si salen con los compañeros, yo me voy detrás y me pongo detrás de los asientos si van para el cine para ver con quién están. No, no podemos hacer eso. Pero el Señor me da una solución. El Señor me dice que convierte el alma. Y el Señor me dice también que Jehová, que hace sabio a ese que es seducible, lo hace sabio. ¿Quién? El Señor, nadie más. No es la universidad, donde podemos tener muchas aspiraciones. Es el Señor que lo hace, el que puede hacerlo. Por eso inclusive vemos en el Nuevo Testamento, como Pablo le decía en Timoteo, 2 Timoteo 3, 14, 15. Vamos a 2 Timoteo 3, 14 y 15. Ajá. Bien, dice, pero persiste tú, está hablando Pablo a Timoteo. ¿Ya lo tienen? Sí, amén. Ok. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez, mira cuando comenzó, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Esto que estamos hablando, ¿verdad? Es la ley de Jehová allí. Las cuales te pueden hacer sabio. ¿Se fijan? Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te pueden hacer sabio, la recomendación que Pablo le da a Timoteo. O sea, si era sencillo, no vas a ser sencillo porque tú estás escuchando esa palabra que te han dado desde pequeño, y esa palabra te puede hacer sabio. Esa palabra te puede hacer una persona que no sea seducible, que no sea fácil de engañar. ¿Por qué? Porque vemos la palabra nos guía y vemos nuestro buen pastor ahí adelante guiándonos a través de su bendita palabra. Y si hablamos de conversión, también hablamos que los mandamientos son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y quiero irme a este versículo también, a este salmo, el Salmo 19:8, porque es muy importante, ¿no? Acá vemos, porque el 7, recuerden que el 7, si te convierte, significa shuv igual, pero viene, y el 8 también es importantísimo, porque dice, los mandamientos de Jehová, refiriéndose a la palabra del Señor, son rectos, que alegran el corazón, hablándome de la vida emocional también. Así que no solamente estamos hablando de ser sabio, sino que también en mis emociones se producen cambios. Si todo el tiempo estamos deprimidos, si todo el tiempo estamos tristón, si todo el tiempo estamos vencidos, que déjeme decirle que los tiempos, las décadas que han pasado, ha aumentado. Yo he presentado aquí en otras prédicas del año pasado estadísticas en relación a esto, en relación a la depresión, en relación a la tristeza, y cómo eso ha aumentado a través de los años, de la década. Pero el Señor me dice, mira, mi palabra, yo te alegro el corazón. Yo puedo producir esos cambios en tu ser. Y dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
es puro que alumbra los ojos. Y esto es importante porque nos vamos a ir, estuvimos leyendo no hace mucho Lucas 11, y en Lucas 11 me dice algo también que va con esto. Lucas 11, 34 al 36. Fíjense que lo que me dice en el Antiguo Testamento no es que en el Nuevo Testamento no aparece o es que solamente pertenece, no, la palabra es completa, es toda la palabra del Señor, el mensaje. Repito, en Salmo 19:8 me dice que alegra el corazón, el precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos. Y el Señor aquí en Lucas 11:34 me dice de la siguiente manera: lámpara del cuerpo es el ojo. Lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Con su resplandor. Así que me dice aquí la palabra del Señor, entonces, uniendo estos dos versículos, uniendo Lucas y uniendo Salmo 19:8, que la palabra del Señor, toda oscuridad que pueda haber allí, algún departamento que haya quedado acá en mi ser, porque dice, así que todo tu cuerpo, si todo tu cuerpo está lleno de luz, si así fuere, si todo tu cuerpo está lleno de luz, o sea que hay áreas en mi vida que a lo mejor va a estar en oscuridad, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso si tu ojo es bueno. ¿Y qué es lo que lo hace bueno? Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová que son rectos. ¿Sí? Fíjense cómo va una cosa con la otra. Así que, mi hermano, el Señor, y cuando nosotros estamos iluminados, y cuando es la palabra que nos guía, nos ilumina, nos alumbra por dentro y no hay nada de esa oscuridad, nosotros podemos percibir mejor el camino que el Señor nos está trazando, por la senda por donde nosotros debemos andar. Y a veces nos podemos encontrar entre dos paredes allí, dos para un lado, uno para otro, no sabemos por dónde coger. Y es que las dos paredes están porque ya en el medio está el camino. Y a veces estamos viendo las paredes que ya está el camino todo trazado, porque entre dos paredes hay un camino. Así como Moisés, cuando se abrió el mar, estaban las dos paredes de agua, pero ya estaba el camino por donde tenía que pasar el pueblo. Cuando estamos con la dirección del Señor, el Señor siempre nos va a mostrar esa senda. Cuando el Señor es quien nos ilumina, vamos a poder ver mejor, percibir mejor las cosas que el Señor nos está diciendo. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor, lo venimos cantando, por amor de su nombre, senda de justicia, surcos, senderos bien marcados. ¿Por qué esto, mi hermano? Porque las ovejas tienden a perderse con facilidad. Usted a lo mejor no ha sido ovejero, pastor de ovejas, pero lo que se sabe, como yo esto que estoy diciendo, he sacado de páginas que tienen que ver con esto, lo dije la semana pasada. Dice que las ovejas tienden a perderse con mucha facilidad. Llevemos eso también en la vida espiritual. En la vida espiritual. No es que son las ovejas allá, es que nosotros somos ovejitas y que nos está hablando en términos espirituales. Y que con mucha facilidad podemos sentirnos muy fuertes, pero a veces puede ser fácilmente, podemos caer si esa fortaleza no viene del Señor. Si esa fortaleza no viene del Señor, sino es porque yo me siento y me creo que estoy fortalecido, puedo caer. Así que las ovejas tienden a perderse. El pastor debe conocer bien el terreno por donde tienen que pasar, porque no puede llevar una manada de ovejas y devolverlas cada una después. Tiene que estar seguro por dónde va a pasar. Tiene que tener esa seguridad. Por allá es el camino, por allá me voy. ¿Sabe? No solamente por donde puede pasar él,
sino más importante para el pastor, por donde puedan pasar ellas. El pastor no va detrás, mi hermano, con palos o con látigos, como me acuerdo yo que cuando fuimos allá a Mérida, Valeria y yo, no teníamos muchachos en ese momento, y nos fuimos de aventuras y nos fuimos, y había que sacar un permiso para ir a los nevados, y para ir a los nevados había que quedarse en la última estación de teleférico, pero había que sacar un permiso, no es que te ibas allá así, porque son 6 horas de camino, por montañas y montañas y montañas. Eso es espectacular, eso parece de película. Pero ahí, bueno, y resulta que hablando allí, yo no sé cómo le llegó eso a la persona, el guardabosque creo que es, le llegó eso, pero nos dejó ir a ella y a mí, y nos fuimos hasta allá y llegamos a las 6:30, casi oscureciendo, y quiero decirles que sí nos estábamos preocupando cuando ya estaba casi oscuro, pero llegamos a los nevados, y después, mire que no íbamos a venir caminando, nos vinimos en mula, y a la mula había que darle por detrás para poder que anden, y ahí sí llegamos en 4 horas, 2 horas menos, en mula. Entonces, no es así como lleva el Señor como una mula pegándole, sino que Él no va por detrás dando, sino va adelante guiando. La llevas a pasto verde, nos guía con su palabra, nos guía con su ejemplo de vida, nos guía con el Espíritu Santo. Ahora, nosotros que somos guiados, la pregunta es, ¿estamos escuchando? Como ovejas que somos, estamos escuchando. Escuchamos el llamado del Señor a que este año sea un año fructífero espiritualmente hablando, porque nos está llamando a eso, porque el Señor viene a buscar una iglesia victoriosa, gloriosa. Eso es lo que viene a buscar el Señor. Estamos escuchando atentamente cuando nos habla a través de su palabra día a día. ¿Qué nos dice? ¿Qué guardamos? ¿Qué desechamos? Que no debería ser. Cuando lo escucho y estoy dispuesto a escuchar, pongo la mirada en Él, me aumenta la fe y me doy todo a Él. Cuando todo esto, mi hermano, se cumpla aún, cuando estemos en momentos de agonía, de dificultad, a nivel particular o lo que podamos ver a nuestro alrededor, vemos que el Señor estará y confiar sobre todo nosotros, que va a estar con nosotros, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La compañía en medio de la prueba. A veces cuando tú tienes pruebas, te quedas sin compañía. Porque cuando Pablo cuando estuvo encarcelado, dijo que lo habían dejado solo en sus prisiones. En su primer juicio que tuvo, lo habían dejado solo porque, patica, ¿para qué te tengo? Y a veces a nosotros mismos, cuando podemos estar en ciertas circunstancias, a lo mejor los primeros días conseguimos a alguien que esté, pero después se desaparece la gente. Pero el que siempre está y va a permanecer es el Señor con nosotros. Empezando hoy, 18 de enero, hasta el 31, el Señor está con nosotros allí. Y eso no lo podemos dudar, indiferentemente de todo lo que pueda llegar aquí a nuestra nación a nivel mundial, el Señor está con nosotros. El Señor es mi pastor, no el gobierno es mi pastor, no Trump es mi pastor, es el Señor es mi pastor. Y en eso nosotros debemos confiar, nosotros debemos descansar. Aunque haya, por eso que el David, que fue el mismo inspirado por el Espíritu Santo, también en el Salmo 3,
hablando de estas situaciones, Salmo 3:4, vamos a buscarlo y del 3:4 al 6. Dice: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí tranquilazo, y desperté porque Jehová me sustentaba. Y dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. ¿Por qué? Porque el Señor es quien me sustenta. No temeré, por eso, aunque haya en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y dice en el 118:15 al 18:5, 6, 8, 9. Salmo 118:5, 6, 8, 9. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré. Lo que me puede hacer, ¿quién? El hombre. Mejor es confiar en Jehová que en confiar en ¿quién? En el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en presidentes, en reyes, como se llame, que confiar en príncipes. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y dice: porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me darán esa fuerza. Tu vara y tu callado. Sabemos para qué sirve cada uno. Ahí está la vara del pastor, porque fue la vara, precisamente esa vara que tenía Moisés, que a través de ella el Señor manifestaba su poder. La vara del pastor, pero también está el callado. No, el callado no es el que no habla, no. El callado es el callado es un palo también, como el bastón, pero doblado, ¿ok? Un semicírculo. Y la vara es para defender a las ovejas, de depredadores, de lobos y todo este tipo de cosas. Y el callado es para traer a aquellas, para rescatarlas del peligro. Rescatarlas del peligro. O sea, si van por un lado, venga acá, y la vuelve a traer para acá. Entonces, cada una tiene una función. Y esa función de cada una es para que se mantengan bien las ovejas, para cuidarlas. Aunque a veces esa vara también para nuestros golpecitos en la cabeza, porque a veces somos más tercos. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, mi hermano. Así que el Señor tanto nos cuida como nos rescata. Eso es lo que hace el Señor como pastor de ovejas. ¿Y esto por qué? Dice en el 138:7, Salmo 138:8, dice: si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderá tu mano y me salvará tu diestra. Y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Mi hermano, Jehová, el Señor, cumplirá el propósito que tiene en cada uno de nosotros como ovejitas tercas que somos, pero va a cumplir su propósito. Con palos o sin palos que tenga que darnos, pero lo va a cumplir su propósito. Porque aquel que comenzó la buena obra, la va a terminar, la va a acabar también. El cómo, nosotros no sabemos, pero lo va a hacer. Si somos suyos, si alguna vez verdaderamente nosotros tuvimos ese encuentro personal con el Señor. Y dice entonces, fíjense cómo hay un cambio aquí. Entonces viene el pastor, pero también nos habla que nuestra alma tiene un protector o un anfitrión.
Hay un cambio de pastor aquí a un anfitrión, que es el Salmo 5, porque dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Adereza mesa delante de mí. ¿Qué significa adereza mesa delante de mí? Eso viene de una palabra adereza, de una palabra llamada tarau en el hebreo, y significa ordenar, preparar, arreglar. Arreglar la mesa, ordenar. Es una acción continua, según el verbo, o sea, continuamente el Señor lo hace, está en ese tiempo, y tiene un significado muy profundo, porque es con un esmero. Esa palabra, cuando habla de adereza mesa, me está hablando que lo hace también con un esmero, que se esmera para hacerlo. Yo me preguntaba cuando leía esto, también nosotros nos esmeramos con el Señor para hacer las cosas. Nosotros nos esmeramos para las cosas del Señor cuando le servimos, cuando le buscamos. ¿Qué tan esmerados somos nosotros para la cosa de Él? Nos esmeramos para ir para la iglesia, nos esmeramos para venir a los cultos, las actividades que se hagan. ¿En qué nos esmeramos? Nos estamos esmerando. Porque aquí lo que nos transmite la palabra del Señor, lo que el Señor hace por nosotros, y dice que Él se esmera por nosotros, mis hermanos, como si fuéramos merecedores. Somos un dolor de cabeza para cualquiera a lo mejor, pero el Señor nos lleva allí como la ovejita terca, con todo su cuidado. Así que significa un profundo esmero, y esto es según la costumbre en el Antiguo Oriente. Y dice por acá: la hospitalidad medio oriental garantiza la seguridad del huésped. Para defenderle, lo introduce a la tienda, estoy hablando de lo que acostumbraban en esa época, y ponen comida delante de suyo, y sus perseguidores no pueden hacerle absolutamente nada, porque tú eres el invitado de una persona, y eso tiene un peso, ese tiene una responsabilidad para el dueño de esa casa que lo invitó. Es responsable de la vida, de la seguridad de esa persona. Y eso es lo que me está diciendo el Señor aquí. Yo soy responsable de ti, de tu seguridad. ¿Y qué mejor, hermano, podemos estar? Porque el hombre, mi hermano, el hombre pues engaña, el Señor no. Fíjense hasta donde llegaba esto, que vamos a ver unos textos para que nos ubiquemos mucho mejor. Vamos ya a Génesis 19:5, 19:8. Que esto es cuando el caso de Lot. ¿Se acuerdan cuando Lot llegó a Los Ángeles, que iban a destruir allá en la ciudad, y resulta que los ángeles querían pues tener relaciones con estos ángeles que llegaron, los habitantes querían tener relaciones sexuales con estos ángeles que llegaron allí, y que Lot lo metió en su casa, y ellos lo que le decían es lo siguiente: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Conozcamos, aquí la palabra en hebreo tiene que ver con tener relaciones sexuales. Para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Fíjense la importancia que tenía, que él decía: no, a ellos no me lo toquen. Aquí están estas 2 muchachas, son mis hijas, hagan con ellos lo que ustedes quieran. El valor que tenía esta costumbre en el Medio Oriente no es un caso aislado, porque también lo vemos en Jueces 19, 21 al 24, cuando la tribu de Benjamín cometió un caso igual, parecido también con un hombre. Fíjate cómo los sodomitas, ¿no? La homosexualidad es de vieja data.
Lo voy a aquí rapidito estos versículos, mi hermano, no voy a caer en el contexto porque no tiene sentido el contexto, solamente para que ustedes vean la costumbre que había en el Medio Oriente. Y lo trajo a su casa y le dio a comer. Él llevó un leví con su mujer, esta persona, a su casa, ahí le abrió su puerta. Y lo trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos aquí, que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Nuevamente, acto sexual, conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y le dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen, tenga, y la concubina de él, y yo la sacaré ahora, humilladlas, y hacer con ella como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame, un hombre que había acabado de conocer, que no sabía que a lo mejor en ese momento supo cómo se llamaba, pero no conocía absolutamente más nada, y estuvo dispuesto a darle su propia hija. ¿Se dan cuenta? Esto es para no caer en la cabeza, ¿no? Pero era la costumbre, porque todas estas cosas no las mandó el Señor, era la costumbre de una población, de un pueblo. Así que Dios ofrece la protección, mi hermano, como anfitrión, aun cuando estemos en medio de los enemigos. ¿Qué es lo que hacen las embajadas hoy en día? Las embajadas tienen, según una responsabilidad principal de una embajada, de proteger los derechos y la integridad de una persona que busca asilo, ofreciendo un refugio temporal. Por ahí, como una embajada. Pero ni siquiera se parece a esto, porque el Señor como anfitrión está por encima inclusive de estas personas que estuvieron dispuestos a dar sus hijas por desconocidos. Vámonos, Mateo 20, 26 al 28. Mateo 20, 26 al 28. Ya vamos a ver la relación. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Escuchen, para servir, sino para servir vino el Señor, y para dar su vida en rescate por muchos. La palabra servir, ya sabemos que la palabra diaconeo, ¿verdad? Y ahí el nombre de diáconos, diaconisas, diaconeo. Pero esta palabra, aparte de servir, significa también atender, ministrar, atender. Ojo con esto, atender. El Señor entonces dice que vino para servir, para atender, ¿ok? Según el significado de la misma palabra. Y en Lucas 12:37 dice: bienaventurados, después lo buscan, bienaventurados aquellos siervos los cuales su Señor cuando venga y alguien velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a diaconeo, a servirles. El anfitrión, el Señor como el anfitrión. Solamente que este anfitrión es diferente, porque no está dispuesto a dar hijas como los demás, sino que dio su propia vida. Dio su propia vida. Nada mayor podía dar, sino Él mismo, para mostrarnos su amor. Nadie puede llegar hasta allí. Lo que el Señor hizo, ¿no? Por nosotros, protegernos, guiarnos. Y entonces sigue diciendo Salmo 23:5: unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y voy a ir un poquito más rápido. Unge mi cabeza con aceite. Aquí me está hablando, pues, la palabra en hebreo es engrasar, y significa hacer fértil, próspero, hacer fértil,
próspero. Y usted me dirá, wow, el Señor quiere que yo tenga diluvio, quiere que yo tenga dinero. No, en la parte espiritual, hacer fértil y próspero, y lo demás vendrá como añadido, pero hacer fértil y próspero en el área espiritual y ungir abundantemente significa, no algo por encima, ungir abundantemente. Una acción completa con un efecto continuo, lo que quiere decir, completa con un efecto continuo delante de mis, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Músico aquí, rebosando. Me dice la palabra del Señor para que entendamos esto de ungir la cabeza con aceite. ¿Qué significará eso? ¿Será que yo agarro el aceite de Diana que está en la cabeza y si usted me llega a visitar se lo echo en la cabeza? ¿O el aceite? No, eso no es lo que significa. Ese aceite se usa, era un ungüento, era perfumado. Por ejemplo, vamos a Lucas 7:44 al 46, que dice la palabra, por si quiere anótelo, yo se lo digo. Dice la palabra, eso era cuando había un invitado muy especial. Dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta me ha ungido con perfumes mis pies. Así que a un invitado que iba era una costumbre también hacerlo, si era muy especial. Y es lo que dice el Señor también para nosotros. No solamente que podemos ser especiales, sino que también el aceite se usaba para las ovejas cuando estaban heridas, para se usaba como ungüento para sanarlas. Y el Señor, mi hermano, sana nuestras heridas. Cuando nosotros venimos al Señor full de heridas, de cualquier tipo de herida, no importa dónde la traigamos, desde nuestra juventud, de nuestra niñez, los llamados traumas que pueda haber, el Señor hace nueva todas las cosas y el Señor nos sana. Nos sana. Y aparte de eso, también ese aceite es la presencia del Espíritu Santo, que también se simboliza con el aceite. Esa presencia del Espíritu Santo que está en nosotros. Mi copa está rebosando. Esta palabra rebosar es saturación y significa abundancia que sobrepasa en el hebreo. Abundancia que sobrepasa. Así que no es algo que nosotros podamos entender, porque el Señor da más de lo que nosotros podemos esperar. Y aún el gozo, aún la alegría, mi copa está rebosando más allá de lo que nosotros podemos esperar. Porque es así como el Señor actúa. Siempre hace rebosar nuestra copa cuando se cumple también en nosotros esas ovejitas que escuchan a su pastor, que escuchan al Señor, que siguen al Señor, completamente lleno hasta derramarse. Y excede la capacidad del recipiente. Decía David, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustenta mi suerte. En otras palabras, una vida de gozo, de testimonio, de satisfacción abundante. Tú me colmas de bendiciones, es lo que dice acá. Tú me colmas de bendiciones. Mi vida está en tus manos. Y para ya finalizar, como resultado de todo esto, de todo lo que hemos venido hablando, desde el 1 hasta el 5, entonces el resultado final, el 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán cuando todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días o por siempre en su presencia. Así que mi hermano, que el Salmo 23 encierra tanto, y créame, pude haber seguido, encierra tanta bendición, tanto lo que el Señor nos quiere comunicar allí para sus ovejitas.
¿Qué nos ha hablado en esta mañana? ¿Qué nos ha dicho en esta mañana el Señor? Como ovejas, somos ovejas obedientes que le seguimos, somos ovejas que lo escuchamos o somos ovejas rebeldes. ¿Tendrá que el Señor usar la vara o el callado? ¿Tendrá el Señor que recurrir a los perniquebrados? ¿Qué tiene que hacer? O somos ovejitas que en 2026 nos hemos decidido a escuchar su voz y a seguirle para que como resultado podamos entonces leer con entendimiento el Salmo 23:6 y lo vamos a hacer al unísono, a la una, a los Salmos del 6. O vamos a hacer una cosa muy simpática mejor todavía, ¿saben qué? Lo vamos a leer todo el Salmo y vamos a hacer énfasis en el 6. A la una, a las dos y a las 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén y amén. Que así sea y que sea nuestra decisión para el 2026. Amén. Y amigo y amiga que van a escuchar también esta prédica, no sé si tú has conocido al Señor. Si has conocido al Señor, es lo mismo para ti, que te decía este 2026, buscarle más, conocerle más a través de su bendita palabra, que vean esos cambios profundos cada vez más a tu vida, y que seas, pues, que sigas creciendo más en el conocimiento del Señor, y que puedas ser esa ovejita, pues, que sigue, pues, escucha a su pastor y que le sigue todos los días. Y si tú no has conocido al Señor, el Señor hoy quiere ser tu pastor. Dale esa oportunidad, pero tienes que primeramente arrepentirte de tus pecados, confesar tus pecados a Él. Arrepiéntete, porque con esos pecados no puedes ir en la presencia de Él, hasta que no te arrepientas. Pídele perdón. Dice su palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que Él está allí dispuesto a perdonarte, y solamente lo que nosotros tenemos que hacer es entenderlo y arrepentirnos, y Él nos perdona y nos da ese regalo de la vida eterna. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y vamos a orar, ¿sí? Como iglesia, cada uno de nosotros, como ovejitas, no sé, ¿qué propósito tienes tú? Cada uno de nosotros tendrá un propósito. Lo que sí sé es que Dios tiene un propósito para todos y quiere que se cumpla a la medida que nosotros estemos allí con Él, dejándolo guiar. Señor nuestro, Rey de los cielos, gracias por tu bendita palabra, Señor, porque tu palabra nos alumbra. Y ante ella desaparece toda oscuridad, Señor. Tu palabra convierte el alma. Tú nos guías, Señor, a través de ella. Cada día nos dice lo que debemos hacer, cómo andar. Pero también, Señor, nos advierte de ese mal camino en el que podemos caer. Te pido, Señor, te pedimos, porque la decisión de este año sea cada vez más aferrarnos a ti, Señor.
como iglesia, buscarte, dejar a un lado, Señor, la falta de interés y enfocarnos en lo eterno, Señor, en lo que es tuyo, que es lo único que no va a pasar. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no va a pasar, Señor. Que tengamos un corazón sensible para ti, Señor. Te lo suplicamos, Señor amado. Que seamos más como tú quieres que seamos, Señor. Que nos parezcamos más a lo que tú quieres hacer de nosotros, Señor. Derrama bendiciones sobre tu gracia, Señor. Y ayúdanos de esos caminos escabrosos para que podamos salir contigo, como siempre, victoriosos, Señor. Te lo pedimos en tu bendito nombre. Amén.